Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos. Señor, gracias porque nos permites una vez más atender a tu palabra. Señor, queremos que abras nuestro entendimiento, que tú nos hables, que nos permitas mirar, Señor, con detenimiento tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, que no seamos nosotros, sino tú hablando a nuestras vidas. Concédenos, Señor, sabiduría de lo alto, y gracias por la presencia de nuestros hermanos aquí en tu casa de oración. Y bendice, Señor, a toda tu iglesia con tu palabra a través de Cristo Jesús. Amén. Quizás algunos de ustedes pensó, nuevamente San Lucas capítulo 15. ¿Cuántas veces habremos leído nosotros esta historia que relató el Señor Jesús acerca de ese hijo que se apartó del seno del hogar para vivir perdidamente? Yo creo que muchas veces lo habrán o lo habremos ya nosotros leído. Sin embargo, déjenme decir algo. Casi siempre, cuando se utiliza este pasaje, ¿de quién se habla? Del hijo pródigo, del hijo que se alejó, como si fuese el protagonista de esta historia. Algunos otros enfocan su mirada, no, al hermano del hijo pródigo. Pero hay alguien más de quien pocas veces, o a quien las cámaras pocas veces se enfocan, y ese es el papá. Sí se menciona, pero hay un aspecto que quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿Sí? Hoy nuestras predicaciones, tanto del mediodía, fueron de alegría. La de esta tarde va más o menos en el mismo tono. Porque hay un padre de familia gozoso, completamente gozoso, con una alegría que vamos, se le nota por doquier y quiere compartir esa alegría. Piensen en este hombre así. Vamos a hablar entonces del padre de esta historia, del padre de lo que el Señor Jesús relató en esta parábola a los judíos en aquella ocasión. Vamos entonces a enfocarnos, vamos a centrarnos en este padre de familia. Yo mismo hablaré como papá algunas cosas, y bueno, pues para quienes no son padres, no tienen la bendición aún, déjenme decirles que ojalá y espero con todo mi corazón que puedan entendernos a los que somos papás. La parábola ya ustedes la conocen. Un padre y dos hijos. Notamos de inmediato que no se menciona algo sobre la mamá, o ya lo habían notado. No se menciona a la mamá. Razón. ¿Por qué creen que no se menciona a la mamá? Habría dos posibilidades. ¿Cuál es la primera? Que a lo mejor los niños habían quedado huérfanos, que a lo mejor la mamá no estaba, que es poco probable. La segunda posibilidad es, y que creo que es un poco más acertada, que no se menciona a esta mujer porque, bueno, era algo común en la época y en la cultura de ellos. Creo que no es algo nuevo que estoy mencionando. Ustedes ya saben que los judíos eran así. De hecho, mencionar a una mujer, pues era a veces solamente para exhibirla. Pocas veces se habla de una mujer para referir algo bueno. Inclusive, por ahí tenemos el texto y la referencia que dice que el testimonio de las mujeres no contaba. En un juicio no contaba. Por eso las mujeres, cuando fueron a hablar las buenas nuevas de la resurrección a Jesús, no le creyeron a las mujeres porque su testimonio no contaba. Y esto es lo más probable, que no se menciona a la mamá, no se menciona a la mujer, pues por esta razón. Pero yo me pregunto, y quiero que me sigan en esto que estoy narrando, me pregunto si los hijos fueron hijos deseados. Yo me lo pregunto porque, bueno, no se nos da información. Sin embargo,
tenemos una posibilidad muy grande de hablar, decía, de la misma parábola sobre muchos temas. Porque si bien nosotros pensamos que los hijos son deseados, pero no siempre es así. No siempre es así, desgraciadamente. Al nacer, obviamente crecieron como todos los bebés en los brazos de mamá, o eso quiero pensar, porque también tenemos que mencionar la otra cara, que no todos tienen el privilegio de crecer en los brazos de mamá, por muchas razones. Hoy día suceden tantas cosas que de verdad unas historias que son para llorar. Pero bueno, estos pequeños, estos niños, finalmente dentro de la cultura y del pueblo de los judíos, probablemente, muy probablemente, fueron circuncidados como todo varoncito judío a los 8 días. Crecieron al igual que nuestros hijos jugando, aprendieron a caminar y muchas veces se cayeron. Y ahí estaba papá y ahí estaba mamá atendiendo a estos pequeños. Este padre de familia tiene entonces 2 hijos. Han crecido los niños con ellos, sus hijos han crecido. Y bueno, mientras los niños son pequeños, no tienen de qué preocuparse, ¿verdad? Un niño no está preocupado por qué va a comer, qué va a vestir. Los niños no se preocupan. Y ya les he dicho que nosotros deberíamos de ser así, como niños en los brazos de mamá. En los brazos de Dios no tenemos nosotros de qué preocuparnos. Por eso Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana. Si vuestro Padre Celestial alimenta a las aves que no siembran, no hilan, no almacenan en alfolías, pues de cuánto más valor son ustedes, dijo el Señor. Y entonces, mientras los hijos son pequeños, no hay nada de qué preocuparse. Los años pasaron, ese padre vio crecer a sus hijos, como tú y yo hemos visto crecer a nuestros hijos, se han convertido en unos jóvenes, comenzaban a ver las aptitudes de los hijos. Y miren que esto, decía, lo hablo como papá, o ustedes que me llevan más años de ventaja en la paternidad, díganme si no de repente pensamos, viendo las aptitudes de nuestros hijos, o a veces hasta soñamos con ellos. Decimos, a mí me gustaría que mi hijo fuese un médico. A mí me gustaría que mi hija fuera un ingeniero, que hiciera estas cosas. Y de repente los papás somos dados así, ¿no? Comenzamos a ver a nuestros hijos y decimos, no, pues tiene pinta de maestro, o de maestra, de educadora, no lo sé. Pero a veces soñamos con nuestros hijos. Y estos hombres, bueno, este hombre, yo no sé qué habrá pensado de sus hijos. Porque estamos hablando de un hombre que tiene una capacidad económica fuerte. Ese detalle también ya lo hemos visto, ¿no? Es un hombre que tiene económicamente capital, porque tiene siervos. Porque aún los mismos siervos que trabajan con él, en las palabras que dijo este muchacho que se alejó del seno del hogar, dice, allá en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y tienen abundancia de pan. Estamos hablando de un hogar, no de una familia de judíos pobres, sino de judíos pudientes. Así que este papá no creo que haya pensado, mi hijo tiene como que la habilidad para ser un buen carpintero. No, este papá pensaba, no, yo quiero que mis hijos sean gerentes, administradores de la empresa, porque así somos los papás, ¿o no? Queremos que nuestros hijos a veces sean lo que nosotros no fuimos, y no se vale. Este hombre habría soñado con sus hijos que fuesen grandes empresarios, porque él lo era. Él lo era. Uno tiene anhelos en el corazón. Soñamos en que nuestros nenes la pasen mucho mejor que nosotros, o inclusive que sean mejores que nosotros. Pero no siempre es así. La realidad es que no siempre es así. ¿Y qué sucede cuando uno sueña de esta manera con los hijos y no se logran las expectativas?
¿qué sucede en el corazón? ¿Cómo se le llama a eso? Desilusión. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando un hijo se descarría? ¿Qué sucede? O sea, uno como padre, por eso dije voy a hablar como padre, uno tiene expectativas. No, yo quiero que mi hijo sea esto. Ya vi a mi hijo administrando mis negocios, mis empresas. Y si no es tu hijo lo que tú quieres, y es más, si el hijo se descarría, una cosa es que te desilusiones, pero otra cosa es, creo que esto lo lleva a otro nivel, un hijo descarriado. Yo sé que ninguno de ustedes como papá, o yo como papá, pensamos, ¿y si mi hijo se descarriara? O alguien piensa, ¿y si mi hijo se echa a perder? ¿Verdad que no pensamos así? O sea, uno no piensa. Pero la historia nos plantea la situación de que sucede. Sucede, es una familia rica, es un hombre rico, apoderado, dinero, ¿sí? Tiene siervos, tiene empresas, gente que trabaja con él. Y habría quizás de esperarse que sus hijos hicieran lo mismo. Parece ser que el mayor es un muchacho trabajador, ¿verdad? De esto que el Señor Jesús narró. El hijo mayor, él se encontraba en el campo, él estaba trabajando, pero el otro muchacho era ¿un qué? ¿Cómo le llaman? Gracias. Un nini, ni trabajo ni estudio. Uno dice, ¿qué pasó? Cuando uno como padre llega a ese punto de desilusión, dice, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Se han puesto a pensar que este papá a lo mejor se equivocó en algo para que este hijo le saliera así? Se metió tanto en los negocios, en la administración de las tierras, los siervos, las mercancías, almacenen, vendan, tengan, compren, voy a repartir los aguinaldos, y se le olvidó el hijo. Y crece este muchacho. Las esperanzas de papá eran unas, pero el hijo crece, y de repente, de la noche a la mañana, el hijo menor, por cierto, yo no sé por qué es el menor. No voy a hablar del hijo menor, para que ninguno de los hijos más chiquitos se vaya a sentir. Pero la Biblia dice que era el menor. ¿O era tan consentido? No lo sé. Pero esas son las posibilidades que la Biblia nos permite abrir y ver nuestra propia experiencia, porque a veces también en nuestra experiencia hemos visto que cuando consentimos tanto al hijo pequeño o a un hijo cualquiera que sea, normalmente es con el chiquito, porque está chiquito o porque está chiquita. No nos hemos puesto a pensar, y la experiencia nos dice que es un hijo echado a perder. No hay mejor manera de echar a perder un hijo que darle todo lo que nos pida. No estoy hablando de nadie. Estoy hablando de lo que posiblemente pudo haber pasado en este relato que el Señor está mencionando en San Lucas capítulo número 15. Es el hijo entonces, el hijo menor, de la noche a la mañana llega y le dice: Padre, mira, vengo a pedirte algo. Y el papá le dice: adelante, hijo. Habrá dicho: mira, necesito un dinerito, necesito hacer una fiesta, necesito irme de viaje. No. Llega y le dice en seco: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Siendo honestos, siendo honestos, papá, tu papá o tu mamá, siendo honestos, llega tu hijo, te dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Se la das? No me digan, solamente respóndanse ahí. ¿Se la dan? Yo veo sus rostros y bien, los que somos papás tendríamos infinidad de respuestas. ¿Qué le hubiesen dicho a su hijo en ese momento?
Ya no quiso ir a la escuela, no trabaja. Decíamos un nini y llega y dice, dame la herencia, se la das. Buen punto. Y estábamos diciendo que este es un punto, es un padre rico, allí está su riqueza, ¿sí? Y esto lo dijo el mismo hijo cuando se alejó. Ya no voy a hablar del hijo, porque estamos hablando del papá. Ese hijo dijo, cuando estaba perdido allá, cuidando los cerdos, dice, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Habla de dos cosas. Esta frasecita, allá los jornaleros tienen abundancia de pan. Hay muchos jornaleros, tienen mucho pan. Esto habla de dos cosas. Primero, de la riqueza de este hombre del que estamos hablando. Es un hombre rico. Pero otro, habla de la generosidad, porque les daba en abundancia de pan a sus jornaleros. Porque hay gente que tiene, pero no da. Y aquí la famosa frase, o muy conocida frase, no da el que tiene, sino el que quiere, ¿sí? Pero esto que dijo el hijo, estando allá perdido, cuidando los cerdos, dijo, no, allá hay muchos jornaleros, se refiere a la riqueza que tenía su papá, y dice, y tienen abundancia de pan. Era un hombre espléndido. Ese padre de familia, además de tener ese capital, es espléndido. Se está diciendo de este hacendado que trata amablemente a los jornaleros y les da en abundancia de pan. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que este padre de familia, ni más ni menos, no se explica la razón, dice la Escritura que les repartió la hacienda. ¿Por qué se las dio? Cada uno conoce a sus hijos. Y si alguno de ustedes dijo, bueno, yo sí se la daría, porque conozco a mi muchacho, sé que se la doy y la va a duplicar. Yo le doy 100 pesos a mi hijo y me los va a duplicar. Va a comprar una bolsa de dulces, porque hay niños así, Yo le doy 100 pesos, compra una bolsa de dulces, los vende en la escuela, ahí escondida, sin que lo vea la maestra Nelly, y de esa bolsa de dulces le saca el doble o el triple. Dice, yo conozco a mi muchacho, es hijo de tigre printito, sabe hacer negocios. Hijo, ten la herencia, porque yo sé que me la vas a duplicar. Pero ¿qué si tu hijo es un despilfarrador? Si no sabe tener dinero en las bolsas, porque hay gente, no es pedrada, hay gente que no sabe tener dinero en sus manos, ¿no? Llega el dinero y lo desaparece. Así era este hijo. Su papá conoce a su hijo, porque, hijos, los papás conocemos a los hijos. ¿No es así? ¿Usted conoce a sus hijos? Sí, conoce a sus hijos. Y a veces nos damos unas sorpresotas porque pensamos que los conocemos. Y no es así. Este papá no pudo haber pensado, no, yo le doy la hacienda a mi hijo y me la va a duplicar. Vamos, desde chiquito, hace rato decía, vemos sus capacidades, sus dotes. Vean los dones, los talentos de sus hijos. Dicen, no, me va a hacer un negociazo. Hijo, aquí está, te toca la mitad de la hacienda. Pero este padre la da la hacienda que le corresponde, aún sabiendo cómo era el hijo. Y aquí hay una gran lección que porque no es solamente el relato, sino tenemos que extraer enseñanza. Miren, hermanos, yo creo que Dios hace eso con nosotros muchas veces. Vamos y le pedimos, y a veces, aunque no es para nuestro bien, saben que Dios nos los da. Nos da las cosas que le pedimos, aún a sabiendas que no será para nuestro, escuchen esto, que no será para nuestro bien inmediato. Yo digo nuestro bien inmediato porque no va a suceder algo bueno ahorita, va a suceder algo bueno después, porque al final, como esta historia lo dice San Lucas, lo que está narrando en palabras de nuestro Señor Jesucristo, se cumple lo que dice la Escritura en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Y decía yo que a veces Dios nos da las cosas a unas sabiendas que no es para nuestro bien, pero Dios nos va a dar una gran lección. Y que eso es lo que quiero que extraigamos en esta tarde de esta historia que usted ya conoce desde hace mucho y ha escuchado infinidad de veces. Pero este papá dice: no, yo le voy a dar la hacienda, pero ya sé lo que va a hacer este condenado. Ya sé lo que va a hacer este cabeza dura, se la va a ir a gastar. Pero ahí me va a conocer. El papá finalmente conoce a su hijo. ¿Por qué accedió? Quiero pensar que dice: ya sé lo que va a hacer. Ya sé para qué la quiere. Cuando su hijo llega y le dice: papá, ¿me prestas la camioneta? Usted ya sabe para qué quiere la camioneta el hijo, para qué quiere las llaves del coche, ¿verdad? ¿Para qué quiere la tarjeta? Usted ya sabe, porque conoce a sus hijos. Y Dios te conoce a ti, me conoce a mí. Dios sabe cuando estamos pidiendo algo y dice: ya sé para qué lo quieres. Aún así te lo voy a dar, pero te vas a dar de topes. Pero al final vas a aprender algo. Así es nuestro Dios. Además, este es un hombre que yo pienso que es comprensivo. Este hombre es un hombre con la cabeza fría. Sabía hacer las cosas. Miren, si sabía hacer un negocio, no estaba yo hablando, además de un hombre con capacidad económica, estoy hablando de un hombre inteligente. De un papá inteligente. El papá es inteligente y dice: no, a mí no me vas a ver la cara. Le pudo haber dicho: mira, a mí no me vas a ver la cara, ya sé para qué quieres la herencia, ya sé para qué quieres el dinero. Pero el papá dice: sí, ya sé. Recuerdo a un hombre que decía: ustedes apenas van y yo ya vengo de regreso. Dice este relato me permite entender que es un hombre también con carácter. El hijo que se alejó conocía también el carácter de su papá. Cuando él reacciona allá cuidando los cerdos, dice: me levantaré, iré a mi padre, le diré: padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículos 17 y 18. El padre sabe de lo que es capaz el hijo. Pero en las palabras del hijo, él sabe de lo que es capaz su papá. Y ahora hablo a los hijos, porque ustedes como hijos saben de qué es capaz papá y de qué es capaz mamá. Para los hijos. Y los hijos saben bien de lo que también somos capaces nosotros los padres. Entonces es en los dos sentidos, en las dos direcciones. Este hombre, este hijo que se alejó del seno del hogar, sabe de lo que es su papá. Por eso el versículo 20 dice que fue movido a misericordia. Sabía que era un padre misericordioso. Pensó este hombre: bueno, si así trata mi papá a los jornaleros, yo sé que me va a recibir. Me va a tratar de una forma justa. Este hombre decía que cuando entrega la herencia, él ya sabe para qué la quiere el hijo. Él ya sabe lo que va a suceder. Él ya sabe qué va a hacer el hijo. Pero también sabe que ese chamaco va a regresar. El padre sabe: si alguien me conoce es mi hijo. Si sabe de lo que soy capaz ese chamaco, sabe de lo que soy capaz, yo sé que va a regresar. Quiero pensarlo de esta manera, porque inclusive yo veo a un padre paciente, le da la herencia. ¿Cuánto tiempo se fue este muchacho? No lo sé. Simplemente el relato es breve y dice que vivió perdidamente y terminó apacentando cerdos. No voy a comentar nada al respecto, usted ya sabe mucho de esto. Pero lo que sí voy a comentarles, y decíamos, estamos centrando nuestra mirada es en el papá. El papá es un padre paciente que dice: está bien, te voy a otorgar la herencia, ya sé que sigue. Me duele, pero ya sé lo que sigue. Pero hijo, vas a aprender. Te vas a dar de topes. Pero mira, voy a permitirlo, porque eso se va a llamar experiencia. Ya sé que vas a regresar. Sabe de lo que es capaz su papá. Es paciente porque
decía, no se sabe cuánto tiempo se fue, pero el papá decía, y tenía en su corazón una esperanza: va a regresar, va a regresar. Cuando se le acabe, va a regresar. Cuando ya no tenga posibilidad, va a regresar, porque me conoce, porque sabe de lo que soy capaz, va a regresar. Y el papá estaba paciente esperando a que se le acabara el dinero y a que ese chamaco apareciera en la puerta. Yo me imagino a este padre de familia mirando en cualquier horario hacia el camino a ver si aparecía su hijo. De hecho, así fue. En una de esas que se asomó, lo miró y dijo: ese camina como si fuese mi hijo. Conoce hasta el andar de su hijo, ¿no? Usted cuando ve a sus hijos dice: ya sé quién es ese. En la tardecita, cuando ya no traemos los lentes o nada más vemos las siluetas, decimos: ya sé quién es, por la forma en la que camina. El padre vio a este muchacho, dijo: ahí está. Y aquí va el punto al que quería llegar. Este hombre paciente decía: yo sé que va a regresar. No para decirle: chamaco malcriado, ya ves, mira cómo vienes. Te lo dije. No es el te lo dije. Este hombre va a hacer algo sorprendente. Algo que para la audiencia a la que Jesús le estaba narrando esto chocó completamente, porque ¿qué padre tan tonto hace eso? Y yo por eso les pregunté: ¿ustedes lo harían? Y yo nada más vi sus rostros, pero usted sabe su respuesta. Aún sabiendo que se va a perder, aún sabiendo lo que va a hacer, pero este papá ya sabía: va a regresar. Y cuando regrese, no dijo el papá: me va a oír. Dijo: no, cuando regrese me voy a alegrar. No porque le haya ido mal, no porque haya fracasado. Le di la oportunidad de equivocarse y de darse de topes. Cuando regrese, yo voy a recuperar a mi hijo. Va a llegar con experiencia. Una experiencia dura, triste, pero va a regresar. Y entonces ese papá, una tarde quizás, ve hacia el camino y ve venir a su hijo. Y él sale corriendo hacia él. No espera ni siquiera a que llegue, sino que sale corriendo hacia él por una razón. Al padre no le interesó la herencia, porque una herencia no tiene más valor que un hijo. ¿Están de acuerdo? No hay ningún amén, porque aquí no lo acostumbramos, pero en su corazón ya hay un amén. No vale más una herencia que un hijo. Y esto me habla del papá. Otra vez esto me habla del papá en quien estamos focalizando la cámara. Esto me habla del papá que, a pesar de que tiene riqueza, reacciona y dice: ¿vale más mi hijo? Y ojalá que esta sea una de nuestras conclusiones. ¿Vale más mi hijo que mi empresa? ¿Vale más mi hijo que mis terrenos? ¿Vale más mi hija que mis propiedades? ¿Vale más mi hijo? Y mi interés no es mi hacienda, es mi hijo, es mi hija. Queridos hermanos, tenemos que ser como este padre, que valoremos más a nuestros hijos que a nuestros bienes materiales. En la mañana dije que Dios nunca dice: Rogelio, esta es la última vez que te la paso. ¿Se acuerdan? Eso dije en la mañana en el mensaje. Que a Dios no se le ha acabado la paciencia. Porque este padre de familia, lo que quiso Jesús decirles es precisamente que Dios nos está esperando. No solamente que nosotros somos ese hijo rebelde, sino más bien, para mí el personaje principal ya no es el hijo pródigo, es el padre amoroso, es el padre comprensivo, es el padre generoso, el padre que sabe lo que va a suceder, el padre que te está esperando. Para mí este es el personaje principal. Y no estoy diciendo que hagamos lo que nosotros querramos, porque finalmente el Padre nos va a recibir. Pablo dice: pecaremos para que la gracia crezca. No estamos promoviendo nada de esto. Al contrario, estamos diciendo que quizás este es el momento de regresar al seno del hogar.
Claro que a Dios le interesa lo que nosotros hacemos, pero su amor no está centrado, no está basado en lo que hacemos, inclusive en el desempeño, en los méritos que nosotros hagamos. El amor de Dios está centrado por una sola razón en nosotros, en que somos sus hijos. Ese padre seguramente recibió al hijo, dice la Escritura, lo abrazó, lo besó así como venía, y le habrá dicho una sola cosa. No le dijo, te lo dije. Le dijo, nunca dejaste de ser mi hijo. No dejas de ser mi hijo. Yo no me quedé con un hijo, yo tengo 2 hijos. Y la alegría y el gozo del papá, obviamente, está en que su hijo regresó. El versículo 10 de este pasaje dice, y esto creo que es el tema principal de lo que Jesús quiso enseñar: en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. El gozo, la alegría. Y yo no sé si ustedes puedan concebir a Dios como este Padre en este aspecto de su alegría. Porque dice que así como una mujer encuentra su moneda y llama a las vecinas y dice, alégrense porque encontré mi moneda. O el hombre que perdió una oveja, dice, va, la encuentra, la recupera y dice, denme el parabién, denme una felicitación porque encontré a mi oveja. Dice el Señor, así os digo que hay gozo delante del cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué hace este padre de familia? En su alegría, en su gozo de que el hijo regresó. Si han visto esto que dice el Evangelio de San Lucas, ¿qué hace el papá? Los detalles ustedes ya los conocen. Traigan el anillo, báñenlo, cámbienlo. Pero ahora vamos a centrarnos un poquito en la fiesta que hace el papá. Hace una fiesta que inclusive dice que no solo que mataron el becerro grueso, hay otro detalle ahí. ¿Cuál es ese detalle? La música. Dice que estaba la sinfonía. Cuando llegó su hermano, dice, bueno, y esa música, no eran alabanzas, trajo los músicos, estaba la sinfonía, estaban regocijándose, estaban alegres. El padre estaba tan contento de que su hijo haya regresado al camino. Y eso es lo que quiso decir Jesús en estas parábolas. Que así hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Que Dios se goza como padre de que su hijo haya regresado, de que haya vuelto al camino. Y entonces hace una gran fiesta. Inclusive cuando el hijo llega, el hijo mayor, y pregunta qué son estos, sale el papá, le dice, hijo, pasa. Dice, no, papá, ¿cómo crees? Mira, yo nunca te he fallado, mira, yo sí he trabajado. No, hijo, tenía yo que hacer fiesta. Tenía yo que hacer fiesta porque tu hijo, tu hermano muerto era. Y mira, lo he recuperado. Y entonces el papá hace una gran fiesta. Y de ahí el título, el gozo del Padre. Les voy a comentar por qué el Señor me guió nuevamente a este pasaje. Porque allá por la prepa pasamos por una avenida, la calzada Guadalupe, y hay una parroquia, y me llamó mucho la atención y me da risa porque dice, allí en la parroquia pusieron una lona que dice, ¿quieres hacer sonreír a la Virgen? Y yo dije, sí, cómo no. Y inmediatamente en mi mente dije, no, hay gozo en el Padre, no en esa señora. No, el gozo de nuestro Dios cuando un hijo así regresa. Y ya sabemos que esta es nuestra historia. Que esta es nuestra historia. Y Dios está esperando pacientemente. A Dios no se le acaba la paciencia, a Dios no se le acaba el amor, a Dios no se le acaba la misericordia, y sigue esperando a que ese perdido regrese. Y a todos los que están aquí, o a los que después verán este mensaje, si el Señor te llama, regresa. Ven. Si tú sabes quién es ese Padre, si tú sabes y conoces cómo es Padre Dios, sabes que te va a recibir. Y sabes
que te está esperando. Que el Señor, hermanos, siga con los brazos abiertos, con el corazón lleno de amor y dispuesto a hacer fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta. Ven al Señor siempre. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, te agradecemos una vez más por permitirnos mirar tu palabra y ver otra perspectiva, Señor, o compartir otra perspectiva de esta parábola. Sabiendo, Señor, que esta palabra habla de ti. Tú eres aquel Padre, Señor, que nos das aún las cosas sabiendo que no serán, Señor, para nuestro bien inmediato. Eres un Padre que misericordiosamente, Señor, has estado esperando nuestro regreso y que no nos reprochas ninguna cosa. Que, Señor, llenas tu corazón de alegría cuando alguien vuelve. Permite que si alguien está alejado y a través de esta palabra, Señor, tú tocas su corazón, que venga a ti. En el poder de tu Espíritu Santo, sigue llamando, Señor, a todos aquellos que están lejos. Desgraciadamente, Señor, es nuestra realidad. A veces nos rebelamos como hijos y nos alejamos del seno paterno, pero hoy queremos volvernos a ti, Señor, sabiendo que tú nos recibes en tu grande misericordia. Padre eterno, perdona nuestros pecados y gracias por bendecirnos en este día, por bendecir nuestras vidas, por habernos dado la oportunidad, Señor, de regresar a ti y de no ser rechazados. Gracias por ese amor que has mostrado para con nosotros, esa paciencia y esa fidelidad, Señor, que es única. Solamente tú eres fiel. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.